Hermanos, vamos a comenzar el estudio de esta tarde. Vamos a poner este tiempo delante del Señor, hermanos, que sea un tiempo de bendición, de edificación y sobre todo, hermanos, que resulte para la gloria de nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos bendices, Señor, de manera tan especial en este día, Señor. Gracias por la palabra que hemos podido recibir, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición al poder adorarte, Señor, en medio de tu presencia. Gracias te damos, Padre. Gracias por toda bendición que das a tu iglesia en este día, Señor. Y Padre, queremos poner delante de ti este estudio. Padre, queremos pedirte que nos ayudes a tener claridad en este tema, Señor. Padre, que podamos seguir avanzando en aprender ese amor los unos a los otros que nos mandas manifestar, Señor, dentro de la iglesia. Padre, bendice tu palabra, Señor, en este tiempo. Bendice este estudio, Señor, que sea de bendición, que sea de edificación para la iglesia. Padre, que esto redunde para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar. El tema que vamos a ver es el tema 4, que tiene por título No se juzguen, sino edifíquense unos a otros. Pero vamos a repasar brevemente, hermanos, lo último que vimos. Vimos el tema 3, la última ocasión. Vimos el tema de vivan en armonía los unos con los otros. Y veíamos ese estudio con base en este versículo, Romanos 12:16, que dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y veíamos, hermanos, que la barrera que impide que podamos vivir en armonía los unos con los otros es el orgullo. El orgullo hace que una persona tenga una estima más alta de la que debe de tener. Y cuando esto pasa, hermanos, cuando yo tengo una estima más alta de la que debería de tener, cuando no está mi estima en una cordura bíblica, ¿cuál es la consecuencia? Que voy a ver a los demás como inferiores. Voy a ver a los demás como inferiores a mí. Muchas gracias, hermano. Entonces, el orgullo, hermanos, hace que uno se crea más sabio en su propia opinión. Y lo que el Señor nos dice es lo contrario, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Cuando una persona se cree más sabia en su propia opinión, eso, hermanos, no procura la unidad de la iglesia. Por el contrario, veíamos ahí en la última lección, en la aplicación, que decía que cuando una persona es más sabia en su propia opinión o se cree que es el único que sabe, ¿sí? Aunque todos los demás puedan estar pensando lo contrario, si esa persona se cree sabia en su propia opinión, ¿qué es lo que va a pasar? Esa persona inevitablemente va a llegar a tener actitudes o acciones controversiales, actitudes o acciones divisivas. Y hermanos, el verdadero testimonio cristiano demuestra una verdadera humildad. El verdadero testimonio cristiano es la imitación del carácter de Cristo, la imitación de aquel que, siendo igual a Dios, no se aferró a su dignidad como algo que le impidiera venir a salvarnos. Ese es el ejemplo supremo que tenemos de humildad. El verdadero testimonio cristiano, hermanos, es humilde. Es la representación viva
de la enseñanza del Señor Jesucristo cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando realmente vivimos una verdadera humildad, eso nos lleva a pensar de nosotros mismos con cordura. Eso nos lleva a pensar de nosotros mismos con una cordura bíblica y nos lleva a ver a los demás incluso como superiores a nosotros, que es lo que también el apóstol Pablo manda a la iglesia de Filipo, a que vieran a los demás como superiores a sí mismo. Y por consecuencia, cuando hay esto, cuando hay esa humildad, cuando puedo ver a mis hermanos como superiores a mí mismo, eso va a procurar la unidad y el amor los unos a los otros. Miren lo que dice este pasaje en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y concluíamos esa lección diciendo: no hay lugar para presumir, no hay lugar para que nosotros podamos presumir los unos con los otros. ¿Qué vamos a presumir si todos estamos en igualdad de condiciones? Todos, hermanos, en pocas palabras, todos somos pecadores recibidos a misericordia. Esa es la condición de todos los que estamos aquí. Entonces no hay por qué pensar que yo soy más sabio, que yo soy más espiritual. No hay lugar para eso, hermanos. Todos estamos en igualdad de condiciones delante de Dios. Y el apóstol Pablo a los Corintios se los muestra con claridad en este pasaje. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 29. Pablo les dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que no hay lugar para la jactancia, no hay lugar para la presunción. Hermanos, debemos vivir en armonía los unos con los otros. Y ahora, hermanos, llegamos a esta cuarta lección. No se juzguen los unos a los otros, sino edifíquense unos a otros. Y aquí quiero, hermanos, pedir de favor, si un voluntario puede leer solo el primer párrafo de la explicación, y ahí hacemos un paréntesis y luego volvemos a la explicación. ¿Algún hermano o hermana que guste leer este primer párrafo, por favor? Hermana Alejandra, gracias. Hermana, perdón, es que no lo han prendido, nada más ahorita que... Ya está. Sí, gracias, hermana. Dice, explicación. Estos dos mandatos fueron escritos en el contexto de juzgar a los demás y causar tropiezo a otros. Romanos 14. Algunas personas en la iglesia de Roma estaban juzgando a otras por lo que comían. A Pablo le preocupaba la unidad del cuerpo de Cristo. El apóstol escribió: así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Versículo 12. Uno debe tener cuidado al pensar que otra persona es poco espiritual o al pensar que lo que alguien hace es poco espiritual. Muchas gracias, hermana. Hermanos, el peligro particular que estaba afectando la unidad de la iglesia en Roma era ese conflicto que surge fácilmente entre personas a quienes Pablo aquí se refiere en todo el contexto de Romanos 14, como los fuertes y los débiles, como los maduros en la fe
y los inmaduros en la fe, como aquellos que tienen un buen entendimiento de la libertad en Cristo y aquellos que todavía están sujetos a ciertas prácticas de tipo religioso. Pero hermanos, el conflicto entre estos hermanos en Roma, entre los débiles y los fuertes, estaba poniendo en peligro la unidad de la iglesia. No era un tema menor. Era algo que Pablo debía abordar y que de hecho lo vemos toda esa enseñanza de Pablo en cuanto a esto, lo vemos en todo Romanos 14 y en parte de Romanos 15. Era algo de suma importancia. ¿Qué pasaba, hermanos, con los hermanos débiles? Estaban ahí, hermanos, en los débiles de fe, estaban ahí tanto judíos como gentiles. Y en los maduros en la fe también había judíos y gentiles. En cuanto a los débiles primero, muchos judíos débiles que habían venido a Cristo, aún hermanos pues de ese contexto que tenían, todavía se sentían apegados a ciertas prácticas judaizantes. Una de ellas era el tema de la dieta, ¿sí? Otra de ellas era un riguroso cuidado extremo de guardar el día del Señor, ¿no? De la observancia del día del Señor. Otro de estos temas incluso era los sacrificios en el templo. Entonces estos judíos habían llegado, se habían convertido al Señor, pero seguían arrastrando todavía esas cosas. Por otro lado, los gentiles, ellos en su contexto, ellos habían salido de la idolatría, de los rituales a deidades paganas. Entonces cuando ellos llegan, ellos tenían un conflicto, por ejemplo, con comer carne, porque ellos decían, ¿qué tal si esa carne en su momento fue ofrecida a los ídolos o alguna deidad pagana y después yo la compré en el mercado? Entonces ellos eran los hermanos débiles en Roma, había ese conflicto. Y por otro lado, los hermanos maduros en la fe, tanto judíos como gentiles, ellos habían entendido su libertad en Cristo. De hecho, esto tiene que ver, hermanos, con el estudio de la confesión de fe que hemos visto en las últimas 3 semanas, de la libertad cristiana. Estos hermanos maduros entendían que eran libres en Cristo. Pero, por un lado, los judíos, ellos habían entendido que los requisitos ceremoniales de la ley ya no estaban en vigor, ¿no? O sea, ellos tenían un buen entendimiento de esa libertad cristiana, ya no estaban arrastrando eso. Y por otro lado, los gentiles maduros, ellos ya habían entendido que la idolatría era una maldad espiritual, pero que no tenía efecto en las cosas físicas como la carne. Entonces ellos eran libres de eso, ellos entendían que tenían la libertad para comer carne. El problema, hermanos, era entonces que los débiles estaban condenando a los fuertes y los fuertes estaban menospreciando a los débiles. Pero el problema mayor, hermanos, es que al final de cuentas, estos hermanos no estaban dando testimonio del Señor Jesucristo al mundo, al estar divididos, al estar con esas cuestiones. Y ese es el gran problema, hermanos, de la falta de unidad de la iglesia, que no se da un testimonio al mundo del Señor Jesucristo. Y de ahí la importancia, hermanos, y por eso cada semana en las reuniones de oración oramos por la unidad de la iglesia, que el Señor cada vez la fortalezca más y más. Y también, hermanos, eso es parte del propósito de estos estudios. Pero miren lo que el apóstol Pablo les dice, Romanos 14:13. Les dice Pablo, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Y cuando se habla de juzgar,
se alude a la idea negativa de hacer denuncias y críticas destructivas. Los maduros les decían a los débiles, tú no puedes comer carne porque estás esclavizado. Yo ya tengo libertad, pero tú estás esclavizado. Esas ideas que tenías antes, los estaban juzgando. Y por otro lado, los débiles a los fuertes les decían, tú estás siendo un libertino, estás comiendo carne como si nada, ¿y qué tal si fue sacrificada a los ídolos? Entonces ese era el punto, hermanos. Esa era la cuestión. Unos veían a unos como legalistas, otros veían a otros como libertinos, por una cuestión, hermanos, de preferencia personal, por algo en lo que no tenían que discutir. ¿Y cómo fue que Pablo trató este asunto? Bueno, hermanos, lo primero que el apóstol Pablo hace es recordarle que ellos, fuertes y débiles, habían sido recibidos por Dios en Cristo. Miren lo que dice Romanos 14, versículos 2 y 3. Pablo les dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come solo legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Así es como Pablo inicia a tratar este tema delicado en la iglesia de Roma. Así lo inicia, pero así lo termina también. En Romanos 15, 7, esta es la conclusión de Pablo de este asunto, y les dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Esa fue la resolución de Pablo. Recíbanse los unos a los otros. Y hermanos, esto no es una sugerencia. Esto es un mandato que Pablo les da a la iglesia. Recíbanse los unos a los otros. Y esa palabra recibir en estos versículos hace referencia a darle la bienvenida a alguien, una bienvenida acogedora, como cuando recibimos a un familiar que tiene mucho tiempo sin que lo veamos. De esa manera dice Pablo, recíbanse los unos a los otros. Dios los ha recibido, han sido recibidos en Cristo. ¿Por qué no se van a recibir? ¿Por qué están, al contrario de hacer esto, por qué se están rechazando los unos a los otros? El punto de Pablo es este, hermanos. Si Dios nos ha aceptado por gracia, por medio de la obra de Cristo, ¿quiénes somos nosotros para rechazar a los que Dios también ha recibido por asuntos de preferencia personal? ¿Quiénes nos creemos nosotros para rechazar a otros a quienes Dios ha recibido? Miren este argumento, hermanos. El Dios supremo, el Dios santo, aquel que los cielos de los cielos no lo pueden contener, Él nos adoptó, Él nos recibió por su gracia infinita. Pero nosotros rechazamos a otro hermano comprado con la misma sangre porque come o no come carne, o porque pone arbolito de Navidad o porque no lo pone. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esos conflictos que a veces pueden suceder por cuestiones menores, por asuntos de preferencia personal, que en nada afectan a lo que está escrito. Simplemente son cuestiones personales. Pablo incluso, él se considera como uno de los fuertes. Él ahí en Romanos 15, él dice, nosotros que somos fuertes, recibid a los débiles. Él se considera, Pablo, un hermano, un creyente,
con libertad cristiana, con un entendimiento de la libertad cristiana. Pero Él manda a los fuertes a recibir a los débiles. Y Pablo no tenía conflicto con los que solo comían legumbres. Él no tenía problema con ello, porque entendía que estos hermanos eran débiles en la fe y que poco a poco iban a ir madurando, también considerando el contexto del que venían. Entonces Pablo dice, no hay problema en que si tú comes carne o no comes carne, no pasa nada, no hay conflicto, no es algo que vaya contra la Escritura si comes o no. Pero Pablo les dice, pero ustedes débiles no condenen a los fuertes, y ustedes fuertes no menosprecien a los débiles. Dice ahí en Romanos 14, versículos del 16 al 19, fíjense qué dice Pablo, dice, no sea pues vituperado vuestro bien, no por estas cosas el nombre de Cristo sea vituperado. Versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la edificación, y a la mutua edificación. Y así Pablo, hermanos, continúa todo el capítulo 14 enseñando acerca de la libertad cristiana y enseñando acerca de esa obligación mutua que tienen los creyentes fuertes y los débiles de aceptarse los unos a los otros en Cristo sin juzgarse y sin ofenderse. Así que, hermanos, de esto aprendemos mucho. Aprendemos a que debemos de tener cuidado de no juzgar a otros por cuestiones de preferencia personal. Debemos de tener mucho cuidado porque esto puede trascender y puede convertirse en un conflicto que afecte a la unidad de la iglesia y, como vimos, el testimonio de la iglesia del Señor Jesucristo. Hermanos, otro hermano o hermana voluntaria que lea a partir del párrafo 2, por favor. ¿Alguien que quiera leer, hermanos? Que lea los siguientes tres párrafos. No, los siguientes 2 párrafos, por favor. Gracias, hermana. Nótese que el principal interés de Pablo en este pasaje es promover la armonía dentro del cuerpo de Cristo. No debería haber facciones ni juicios, sino más bien armonía y edificación. Lo opuesto a juzgar y derribar es edificar. El mandato recíproco de Romanos 14:19 se enfoca en tener paz dentro del cuerpo de Cristo mediante la edificación mutua. Debido a la relación de cada uno con Jesucristo, debe haber paz a nivel horizontal entre los hermanos creyentes. Esto se explicará más ampliamente en el capítulo Vivan en paz unos con otros. No debería haber facciones. Si hay grietas entre los ladrillos, el edificio no será fuerte. Los ladrillos unidos en un edificio dependen el uno del otro para firmeza y soporte. De igual modo, los creyentes se necesitan unos a otros y por tanto deberían procurar edificarse mutuamente. Cada persona debería estar edificando a la otra en su fe. Los intereses de la iglesia deberían tener prioridad sobre los intereses propios, enfocarse en edificar a individuos específicos, contribuirá a la edificación de la iglesia. Ay, hermana, muchas gracias, hermana. Entonces vemos, hermanos, que el principal interés del apóstol Pablo en tratar este asunto era promover la armonía, lo que vimos la última ocasión, esa armonía dentro del cuerpo de Cristo.
¿Se acuerdan, hermanos, que en la primera lección decíamos cuál es la importancia de este mandato de amarnos los unos a los otros? Y decíamos, en primer lugar, porque esto trae gloria a Dios. Esto da testimonio al mundo de que somos creyentes y de que hemos sido recibidos a misericordia y de que hemos sido perdonados por Cristo y de que ahora, como un solo cuerpo, podemos vivir en armonía los unos con los otros. Y Pablo aquí, perdón, el autor de este libro menciona en esta explicación y dice, si hay grietas entre los ladrillos, el edificio no será fuerte. Si hay ese tipo de grietas dentro de la iglesia, la unidad de la iglesia no va a estar fuerte. De ahí la importancia, hermanos, de considerar estos temas, de enfocarnos, como dice al final del último párrafo que leímos, los intereses de la iglesia deberían tener prioridad sobre los intereses propios. Enfocarnos en edificar a individuos específicos va a contribuir a la edificación de la iglesia. Y luego, hermanos, leamos Romanos 14, versículos 19 y 20. Dice aquí el apóstol Pablo, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyas la obra de Dios por asuntos menores. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y seguimos leyendo, hermanos, la explicación, los últimos dos párrafos. ¿Algún voluntario, hermanos? En Romanos 14 hay un marcado contraste entre el versículo 19 y el 20. El verso 20 habla de edificar, mientras que el verso 19 habla de edificar, mientras que el verso 20 habla de destruir. Si los creyentes no estamos buscando las cosas que traen paz y que edifican, necesariamente estamos destruyendo. No existe una posición neutral. Puede que uno no esté destruyendo intencionalmente, pero eso es precisamente lo que está haciendo si no edifica. La Escritura manda que los creyentes procuren la edificación mutua. Esto no sugiere un enfoque perezoso y apático a nuestra relación con los demás. Antes bien, la Escritura llama a la acción intencional, deliberada y urgente entre los creyentes para edificarse mutuamente. Gracias, hermano David. Entonces, hermanos, aquí vemos ese contraste entre el versículo 19 y 20. Ahí vemos que el 19 habla de edificar. Dice Pablo, sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. Y por el otro lado, el versículo 20 dice, todas las cosas son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y dice aquí el autor, dice, si los creyentes no estamos buscando las cosas que traen paz y que edifican, no pensemos que no pasa nada, ¿no? Que estoy en una posición neutral. Dice el autor, no, estamos destruyendo con esa actitud. Entonces la invitación aquí, hermanos, es a buscar, a tener la iniciativa de edificarnos personalmente los unos con los otros, de buscar esa armonía. Y leamos finalmente, hermanos, la ilustración. ¿Algún otro hermano voluntario? Hermana Yola, gracias.
En el mundo actual solemos juzgar la espiritualidad de alguien según lo que vemos externamente. Si las personas se visten de cierta manera o no, hacen las cosas según nuestra lista de cómo es una verdadera persona espiritual, las juzgamos. Si uno tuviera que escribir cómo es una persona espiritual, probablemente escribiría muchas cosas que se evaluarían por cuestiones externas. Tendríamos una lista con cosas como hacen esto y no hacen aquello. Esto es un ejemplo de cómo nos juzgamos unos a otros. Esta clase de juicio mutuo causa divisiones y destruye a los demás. Los creyentes deben tener cuidado de no obstaculizar el ejercicio de la fe de sus hermanos o hermanas. Gracias, hermana. Entonces, hermanos, nuevamente, el punto de esta lección es eso. Debemos seguir este mandamiento de no juzgarnos los unos a los otros. Como dice aquí el autor, en el mundo solemos juzgar por las cosas externas. Es que el hermano pone arbolito de Navidad y como yo no pongo, ese hermano no es espiritual, ese hermano no es maduro, ese hermano no tiene libertad en Cristo porque yo defino la espiritualidad. Y eso es un peligro, hermanos, y viceversa, ¿no? O la cuestión de la escuela, de la educación de los hijos, ¿no? Muchas veces también en ese asunto se da mucho en iglesias reformadas. Es que si no tienes a tus hijos en homeschooling, no eres espiritual, ¿no? Y viceversa también. Entonces, eso, hermanos, como dice al final de este párrafo, esta clase de juicio mutuo causa divisiones y destruye a los demás. Así que debemos de tener cuidado, hermanos, de eso y seguir el mandato que el Señor nos da en su palabra de no juzgarnos los unos a los otros. Hermanos, que el Señor nos ayude a seguir creciendo en amor los unos con los otros, para que nuestro Salvador, hermanos, sea más ampliamente glorificado en la iglesia y también en aquellos que nos ven. Vamos a orar, hermanos, y por último leo la aplicación y tomamos 10 minutos para resolverla. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estos mandatos, Señor, por estas advertencias solemnes que nos das para que podamos, Señor, procurar la unidad de la iglesia. Señor, te pedimos perdón si hemos caído en este pecado, Señor, en este error de juzgar a nuestros hermanos por cuestiones menores que nada tienen que ver, Señor, o en nada afectan los mandatos de tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a seguir buscando la edificación mutua, que podamos seguir buscando, Señor, con esa iniciativa, el estar solícitos en guardar, Señor, la unidad de la iglesia. Padre, ayúdanos a que podamos seguirnos amando los unos a los otros. Padre, ayúdanos a seguir buscando, Señor, tu gloria en estas cosas. Buscar, Señor, dar un testimonio al mundo de lo que tú has hecho en nosotros, Señor, para que la gente pueda ver, Señor, para que el mundo pueda ver cómo nos amamos, Señor, porque Cristo nos ha amado primero. Ayúdanos, Padre, a dar este testimonio al mundo para que tú sigas avanzando tu reino, Señor, en medio de nosotros. Padre, bendice tu palabra. No queremos ser solo oidores, Señor, de ella. Ayúdanos a ser hacedores. Y gracias te damos, Padre. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a leer la aplicación. Esta es un poquito más larga, pero dice la aplicación: ¿de qué manera has juzgado a los otros y los has destruido?
¿De qué manera se aplica a ti Mateo 7 del 1 al 5? No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Por qué puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tiene una viga en el tuyo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Confiesa y arrepiéntete de esto. Determina de qué manera puedes terminar con los juicios y la destrucción y comenzar a edificar. Enumera formas específicas en que actualmente estás edificando a los demás. ¿Quiénes son los receptores de tu acción? Y ahí ponemos, hermanos, a esos receptores y de qué manera estamos edificándolos a ellos. Y después dice, tal vez hayas percibido algunas grietas en el edificio. ¿Quién puede ser el receptor de tu edificación esta semana? ¿Cómo vas a edificar a esa persona? ¿Cuáles son las necesidades específicas de esa persona? Anótalas aquí, sé concreto y específico. Entonces ahí ponemos, hermanos, de esas grietas que hemos percibido, ahí vamos a poner en esos 3 puntos cómo vamos a edificar a esas personas, sus necesidades. Y por último, esta aplicación es para los matrimonios. Dice, para los matrimonios, hermanos, puede quedar de tarea, se la pueden llevar a casa porque ahí hay atrás una hoja para que haya más espacio, para poner las fortalezas. Dice ahí, para los matrimonios, analicen las fortalezas y debilidades del otro. ¿De qué manera se complementan mutuamente? ¿De qué manera están aprovechando las fortalezas del otro? ¿De qué manera están tratando de edificarse mutuamente en sus respectivas debilidades? Y bueno, viene ahí una tablita, hermanos, que mejor podemos pasar en la parte de atrás para que tengamos más espacio para este ejercicio. Creo que va a ser bueno, hermanos, el que podamos llevarlo a cabo. Entonces vamos a comenzar, hermanos, a resolverlo. Vamos a tomar 10 minutos. Ahí tienen las plumas. Y bueno, terminando, estaremos finalizando ya este tiempo, hermanos. Gracias.